Permítanme un poquitito. A ver, permítanme. Bien, vamos a ver vamos a realizar unos 3 ejercicios sobre las claves, hermano, para poder avanzar, para que se les quede grabado en esta parte. Entonces, estuvimos aprendiendo lo que fue la segunda declinación, que ahora son a través de casos que tienen su lexema, pero también tiene morfema que va cambiando, o su desinencia, que va cambiando según el caso en el que se encuentre, ya sea en singular o en plural. Entonces aprendimos que es el caso nominativo, el genitivo, dativo, acusativo y el vocativo, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos tiene sus artículos en singular y en plural, como también la forma de terminación. Lo único que va cambiando es el lexema del sustantivo o adjetivo que nosotros queremos declinar. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo sobre de lo que nosotros aprendimos y con sus claves. Por ejemplo, aquí nos dice tou, teo, jo, logos. ¿Sí? Tou, teo, jo, logos. ¿Alguien me quiere decir qué dice en el español, en su traducción? La palabra de Dios. Bueno, aquí, así como dice, es de Dios la palabra. Ajá. Ya al darle congruencia a la oración, efectivamente es la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, esta oración tan pequeña tiene sus claves. Ustedes lo van a encontrar en diccionarios, en algunas Biblias interlineales, así. Entonces, esto nos indica TGSM, que TOW viene siendo un artículo, ¿sí? La T les dije que era la clave para artículo. La T es artículo, la rayita aquí, que es un caso genitivo singular masculino. Ahora, acá, teo, este es un sustantivo que se identifica con una N para saber que es un sustantivo o un nombre, ¿verdad? Que se le conoce también. Entonces, este es un sustantivo que está en genitivo singular masculino. Si ustedes se fijan, la clave viene siendo la misma, tanto artículo para el sustantivo. Lo único que cambia es identificar si este es artículo y este es el sustantivo. ¿Sí? Entonces, esto me indica que es un caso con su artículo, un sustantivo declinado que está en caso genitivo singular masculino. Entonces, yo observo mis tarjetas de claves y me doy cuenta, to, te, o, entonces se traduce como de Dios, ¿verdad? En este caso, de Dios. Ok, acá tenemos otro sustantivo, logos. Y me dice el artículo, la clave me dice que es un artículo que está en nominativo singular masculino. Y esta es el nombre o sustantivo que está en nominativo singular masculino. Entonces, si es nominativo, se traduce como la palabra. Entonces diría, de Dios la palabra. ¿Sí? Esto es solamente un ejemplo de una parte de la oración. Vamos a otra. ¿Alguna duda hasta aquí con respecto a las claves, hermanos, de cada parte?
Hermana, solo para confirmar, entonces la T siempre va a significar artículo y N es de nombre o sustantivo, ¿no? Ajá, Ah, exacto, ok, ok. nombre o Ujú. sustantivo. Por ejemplo, jo, que es un artículo, ¿no? O tou, que también es un artículo. Ajá, Ah, exacto. ok. Perfecto, ¿Sí? gracias, maestra. Ajá, muy bien. Ok, entonces avancemos a otro ejemplo para que nos quede claro. Bien, aquí tenemos menei en ho cosmos. Aquí tenemos un verbo. ¿Alguien lo puede traducir? Menei. Menei. Si tú observas la terminación, te das cuenta que no es una terminación de ningún caso. Entonces, esto nos indica que no es un sustantivo, sino viene siendo un verbo, ¿sí? Un verbo que está, fíjate en la terminación, y si tienes tus tarjetas de los verbos omega, fíjate en qué persona y número es. Tercera persona del singular. Tercera persona del singular. Ahora, ¿qué significa? Bueno, nosotros sabremos que aquí en lugar de la terminación E es una omega, meno. ¿Y cuál es su traducción? Meno, Permanecer. permanecer. Entonces, diría, él o ella permanece, ¿sí? Permanece. Esta palabra en es una preposición que nosotros todavía no vemos, pero queda igual en su traducción en, ¿sí? Entonces, él o ella permanece en, hasta ahí vamos bien. Ahora, cosmos, ¿qué es cosmos? Mundo. Mundo, pero tiene su artículo. ¿Y en qué caso está? Nominativo singular. Nominativo singular, exacto. Entonces diría el mundo. Ahora, toda nuestra frase diría Permanecer en el mundo. permanece, porque está hablando de él o ella. Él o ella permanece en el mundo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es su clave? Como este es un verbo, aquí tenemos que es un verbo que está en tiempo presente, voz activa del indicativo y está en tercera del plural. ¿Es correcto eso? Pregunto, ¿es correcto? Sí. No, porque es en la tercera persona del singular. Exacto, es singular, no plural. Entonces yo ahí me equivoqué, pero me sirve para a ver si ustedes identifican si es correcto. Ok, entonces ahí le corregimos ahorita. En es preposición, así va la clave de las preposiciones, que lo vamos a ver después. En. Ahora, jocosmos es el artículo co que está en nominativo singular masculino y cosmos ahora es el sustantivo en nominativo singular masculino. Estas claves, hermanos, no vienen en su libro, ¿verdad? Estas claves yo se las estoy enseñando aparte para que cuando lleguemos a la parte de buscar en diccionarios y en Biblias, ya no batallen ustedes al saber qué dice la clave, sino que ustedes ya van a saber poder traducir. E inclusive, en muchas no viene la traducción, solo viene la clave. Y con la clave ustedes podrán traducir con sus tarjetas, viendo todo como es. ¿Sí? Ok, vamos a un último ejercicio. Ah, esta está más grandecita. Isos, Christou, Gios, Tou, Teo.
Jesucristo, Hijo de Dios. Exacto, Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a ver sus claves del primer renglón. Isos es un sustantivo que está en nominativo singular masculino. Aquí no hay artículo. Aquí tenemos otro sustantivo que está en nominativo singular masculino. Igual, Isos Christou. Hios está igual, es un sustantivo que está en nominativo singular masculino. Ahora, aquí tenemos otro, tou, teo. Aquí sí tiene artículo que es tou y teo. Ok, la clave me dice que es un artículo que está en genitivo, en caso genitivo singular masculino, ¿sí? Genitivo singular masculino. Y teo es un sustantivo que está en nominativo singular masculino. ¿Esto es cierto o no? A ver, ¿qué me dice? Es genitivo, singular Es masculino. genitivo. Ujú. Exacto, aquí hay otro error. No es nominativo, sino es genitivo, porque el artículo con el sustantivo concuerdan en caso. No puede haber un artículo en caso diferente al sustantivo, ¿sí? Entonces los dos concuerdan en el caso y el número también, y en persona. Ok, muy bien. Bueno, creo que sí han captado ahí las claves en tanto a las palabras griegas. Muy bien, vamos entonces. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿No? Ok, sí, pues es cuestión de práctica, Karen. Es cuestión de práctica. Usted me puede decir, ay, pero ¿por qué me enseñan las claves? No, apenas estoy aprendiendo el griego, pero de una vez apréndanselas para que sea más sencillo después. Ok, vamos ahora a nuestro libro de texto y vamos a entrar con el tema de la oración. Hay varias posturas en tanto al tema de la oración, entonces me gustaría que lo estemos analizando. Ay, bueno, ahí sí. Muy bien, nuestro libro nos dice, ¿ya todos están en la página del libro? Sí, sí. Ok, vamos a ver. Dice aquí, hasta aquí ustedes como estudiantes conocen la conjugación del verbo en tiempo presente de los verbos terminados en omega, ¿sí? Igualmente poseen conocimiento de la segunda declinación. Con todo este conocimiento se puede traducir y formar oraciones sencillas y un poco complejas. En su generalidad, la oración gramatical se compone, hablando del español, una oración se compone de sujeto, verbo y complemento, que viene siendo el predicado, ¿verdad? Sin embargo, por asuntos sintácticos, una oración se divide en sujeto y predicado. Ya cuando dividimos en cuestiones sintácticas una oración, vemos a ver cuál es el sujeto de una oración. Podemos decir
la pelota blanca. Y el predicado es, la pelota blanca. mm, ¿Qué podemos decir de la pelota blanca? A ver, para poner la oración. La pelota blanca, necesitamos un verbo y su complemento. No se les viene nada a la mente de la pelota blanca. Pues puede ser estar, está pequeña. Ajá, exacto. La pelota blanca viene siendo el sujeto, esta pequeña viene siendo el predicado. Pero dentro del predicado tenemos el verbo que es esta. Bueno, de esa manera nosotros en el español trabajamos. En el español tiene muchas, ¿verdad? Que complemento directo y directo del predicado. Y tenemos en el sujeto modificadores, directos, indirectos y no sé qué tanto más habla. Pero aquí vamos a ver, dice, en el COINE, la sintaxis usual para la oración es verbo, sujeto y complementos, ¿sí? Significa que muchas veces vamos a encontrar las oraciones empezando con el verbo, ¿sí? Esta viene siendo la clave para saber, bueno, no la clave, sino la forma en que vamos a distinguir las oraciones. Verbo, sujeto y complemento, ¿ok? Miren, vamos a ver las oraciones con sujeto tácito. ¿Qué significa las oraciones con sujeto tácito? Tanto en el español como en el COINE, las desinencias personales indican con claridad el sujeto de la oración, sobre todo la primera y la segunda del singular, y del plural son inconfundibles. Respecto a la tercera persona, cuando existe ambigüedad, se necesita señalar el sujeto. Es decir, ya ven que la tercera persona nos habla de él o ella, o en este caso, a veces es neutro. Entonces, para saber cuál es el sujeto, o mejor dicho, para saber cuál es la desinencia, hay que señalar el sujeto para poder saber de quién se habla en la oración. Cuando el sujeto está implícito en el verbo, se denomina sujeto tácito o sobreentendido. Los verbos que no requieren necesariamente complementos se llaman verbos intransitivos, ¿sí? Es decir, que si un verbo no necesita otro verbo auxiliar para componer la oración, a esos verbos se les llama intransitivos, ¿sí? Dice, los verbos que se conocen hasta aquí en este manual, todos son transitivos, es decir, demandan de complementos necesariamente. Las oraciones a continuación carecen de complementos. Esto solo por el momento para el aprendizaje inicial. Recuerde, para la traducción de los verbos, tomar en cuenta la voz, el modo, el tiempo, persona y número. Aquí tenemos la primera oración. Ahí tiene una letra en español que se fue, no sé por qué no está, no sé si ustedes la tengan bien, pero aquí tenemos ejomen, ejomen. ¿Cuál es su traducción? No sufran, ahí está en el renglón. Tenemos. Ajá, Nosotros. ¿quiénes tienen? Tenemos nosotros. Mm, Entonces, muchas veces ustedes no van a tener que decir nosotros tenemos. Con el simple hecho de mencionar tenemos, ya sabemos que se refiere a la primera persona del plural, ¿sí? wow, entonces ese es el sujeto tácito. Exacto, o sea que está implícito en el verbo, que no necesariamente tenemos que mencionarlo y hay ocasiones en que la oración es necesario ponerle la persona a quien se está refiriendo, pero cuando es sujeto tácito, nada más con decir tenemos, ya sabemos que somos a nosotros.
Por ejemplo, no podemos decir yo tenemos, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque no es congruente. Entonces, si solamente decimos ejomen, tenemos. Yo se los enseñé en la conjugación mencionando el pronombre o la persona para que lo pudiéramos aprender, pero en este caso no siempre se menciona en el griego. Ok, vamos a la número 2. ¿Qué es lo que nos dice ahí el verbo? Lambanosin. Reciben. Reciben. ¿Quiénes reciben? Nosotros reciben, vosotros reciben o Ellos. ustedes reciben. Ellos o ellas reciben. Ellos reciben. Entonces, en la traducción, ya cuando veamos esa parte, sabemos que es ellos o ellas. Hay que ver qué nos dice la oración. Por lo pronto, el verbo se traduce como recibe. Número 3, acouo. Oigo. Oigo o escucho. ¿Quién? Pues yo, ¿verdad? Es la persona. Escucho, oigo. Estoy hablando de la primera persona, que en este caso soy yo. Número 4, leguéis. Hablas. Hablas o dices, ¿verdad? Leguéis, no necesitamos mencionar tú. Luete, desatáis o liberáis. ¿Quién? Vosotros, Nosotros. ¿verdad? Número 6, ginosquei, él o ella. Conoce o sabe. Entonces, solamente ponemos nosotros conoce o sabe. En la traducción, cuando la misma oración nos pide que pongamos la persona porque queda como incompleta o compleja, pues entonces hay que añadir la persona, pero mientras no, vienen siendo con sujeto tácito. Ok, vamos a ver oraciones con sujeto. Las oraciones en el siguiente ejercicio tienen un sujeto explícito. También se ha dicho en el caso nominativo señala el sujeto de la oración. Asimismo, en el ejercicio hay oraciones con sujeto tácito, de modo que tome la debida atención en la traducción. Valga la aclaración, en este manual no se da a conocer los pronombres personales del coiné de manera completa. Aquí ahorita no los estamos viendo los pronombres, eso se los voy a enseñar más adelante. Entonces, aquí ya tenemos estas oraciones que traen el sujeto explícito, ¿sí? Vamos a ver, dice, acousin hoi antropoi. Su traducción es ¿Hombre se escucha? los hombres. Aquí tiene su artículo. Mira, aquí sí tiene su Ujú. artículo. Pero los hombres se escuchan. No decimos los hombres, ellos se escuchan, ¿verdad? Solamente escuchan y ya sabemos que son ellos. Ujú. La otra oración, jo curios legei. El Señor habla. El Señor habla o dice, ¿sí? El Señor el Señor habla o dice, ok. Solo si hubiera alguna confusión, porque si es él o ella, hay que entonces poner la persona, pero si no, así queda. Ahora tenemos otro que es legomen. Hablamos. Hablamos, ajá. Aquí tiene el sujeto tácito. Tenemos otra oración que es pisteuei ho adelfos. Acepta el hermano. Cree el Ajá. hermano. O el El hermano hermano cree o acepta, ¿verdad? Que Ujú. nosotros lo conocemos más por cree. Aquí puede ser un poquito complejo, muchachos, al momento de traducir, que ustedes digan, bueno, ¿y cómo lo pongo? ¿Pongo primero el sustantivo? ¿Pongo primero el verbo? ¿Verdad? Porque ¿cómo está aquí? Aquí no lo está dando ya en su traducción. Bueno, hay una clase que vamos a ver la congruencia de la oración.
Hay oraciones que no cambian según ponga usted primero el verbo o ponga usted el sustantivo, no cambia. Y hay otras que sí se debe de señalar exactamente como bien. Entonces, aquí pues nos lo está enseñando. Didasquete, Enseñáis. enseñáis. Ajá. Tenemos la última oración que es bleposin hoi duloi. Es el verbo y el sustantivo con su artículo. Dulo es esclavo, ¿verdad? Ajá, Entonces dice, miran Clavos. miran los sí, esclavos. sí, porque como el sustantivo está en plural, entonces es miran los esclavos, y acá también está en plural. Esto Ujú. tiene que concordar, no puede haber un singular y el sustantivo en plural, no tiene que concordar en la oración, si está haciendo referencia a la misma persona. Ok, entonces ahí podemos tener esta parte que podemos nosotros distinguir. Ahora dice, oraciones con sujeto y complementos. Ya les decía yo a ustedes que los complementos vienen siendo en el predicado. Después del verbo son los complementos que nos dan, nos dan más explicación del verbo, del sujeto con el verbo. Miren, dice, las oraciones a continuación son un tanto complejas para el estudiante principiante del COINE. Para una buena traducción de los sustantivos, tome en cuenta caso, género y número. Las oraciones con sujeto tácito se entremezclan en el ejercicio. Abra bien los ojos y la mente para identificar los verbos, sustantivos y la función gramatical de los mismos. Aquí es donde yo les decía que de repente podemos confundirnos al momento de traducir, que no sabemos bien qué es lo que va primero, ¿verdad? Pero por lo pronto bajamos así como está escrito, así lo vamos traduciendo. Ya después le damos congruencia, perdón, a la oración. Entonces, aquí no batallamos, ya están traducidas, pero es legousin, hoi, angelos, ton, logon. Tenemos primero el verbo legousin, que es ellos dicen o dicen, ajá, los ángeles la palabra. Entonces, al momento de traducir, se pone primero el sustantivo, ¿sí? Los ángeles, que viene siendo el sujeto, los ángeles, hablan, dicen la palabra. Ahí, desde hablan hasta la palabra, se convierte en predicado, que es el verbo y sus complementos. Bien, tenemos otra oración. Blepo tous antropos. Blepo es mirar, tenemos el verbo mirar a los hombres. ¿Por qué? Por el caso es que se pone primero el verbo. Veo a los hombres, a los que es viene siendo un caso dativo. A ver si no estoy en una equivocación. Si ustedes tienen ahí sus tarjetas, tous antropos, que viene siendo a o para, por eso es que se pone primero el verbo. Veo, ¿a quién ves? A los hombres. Si pusiéramos a los hombres veo, pues también no perjudica mucho el significado de la oración, ¿verdad? Pero aquí me está poniendo primero el verbo para entender veo a quién, a los hombres. ¿Sí? Número 3. Acuey, los tous, logos. Ay, Dios, se fue muy rápido. Voy en la 3, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. Acuey, los tous, logos, to curio. Aquí este es el verbo, acuo, él escucha.
o escucha el esclavo las palabras del Señor. Entonces me pone primero el sujeto. El esclavo escucha. Tous logos viene siendo ¿qué caso es eso? Es nominativo, acusativo, Es un genitivo, acusativo. acusativo, ¿verdad? Sí. Entonces viene siendo el acusativo, queda igual que el nominativo, ¿verdad? Pero es en plural. Entonces diría, escucha el siervo o el esclavo escucha las palabras del Señor. Si cambiáramos, escucha el esclavo las palabras del Señor, ¿cambia el significado de la oración? No, no cambia. Es la misma idea que está plasmando el escritor, solo que escribimos primero el sujeto. Bien, vamos a la 4. Curie tou uranou, ginoskei ton antropon. Curie, ¿qué es? Señor. Señor con signos de admiración, aquí no lo tiene, pero es señor. Este es un genitivo, el cielo, del cielo. Entonces dice aquí, Señor del cielo, conoces al hombre. Señor del cielo, con signos de admiración, conoces al hombre. Y si en esta oración le incluimos, tú conoces al hombre, no hay problema, ¿verdad? Porque le da más sentido a la oración. Señor del cielo, conoces al hombre. ¿De quién está hablando? Del Señor. Pero si ponemos, Señor del cielo, tú conoces al hombre, pues da más sentido a la oración. Número 6, ¿alguien la quiere leer? Yo lo intento. A ver, Las Le- 6. Solo las creo que... 5. Las 5. Ajá, Dice Lambanomen, To, ajá, sí, Nomon, To, ajá, Teo, Adelfoi. ajá, exacto. A ver, si nos vamos primero con el verbo aquí, lambanomen. Lámbano, ¿qué era? Hermano. Recibir. No. No, recibir o Ajá. tomar, ¿verdad? Entonces, ¿y a qué persona se refiere? Ah, Omen. es tercera del singular. No, es primera del plural. Uy. Nosotros, mira, nosotros recibimos o recibimos. Tonomón es Mm, tonomón. Ley. Ajá, la ley, porque tiene artículo. ¿Sí? Ujú. Recibimos la ley. De Dios. Touteo De Dios. es un genitivo con artículo de Dios. Adelfoi, Hermanos. hermanos. Entonces, fíjate, la oración cómo está en griego y cómo se traduce. Primero ponen hermanos, coma, nosotros recibimos la ley de Dios. Ujú. Ahora sí diría, recibimos la ley de Dios, coma, hermanos. Tampoco pierde el significado, solo le están dando más congruencia a la oración. Número 6, ¿quién la quiere leer? Yo lo leo. A ver, Legei ho ios tom logom tou kuriou tois anthropois. exacto. Logoi, digo legei, ¿qué es legei? Palabra. No, es un verbo. Uy.
Es el Habla. singular. Tercera del singular. Ajá, entonces es el que Él. habla o dice, Ujú. ¿verdad? Hojios, el hijo, ton logón, aquí sí es Ujú. la palabra, tou curiou, Sí. De es un genitivo del Señor, tois antropois, a los hombres. a los hombres. Entonces la oración Claro. quedará así, el hijo Gíos, por hablar del sustantivo, el sujeto, perdón, el hijo habla legei la palabra del Señor No a son. los hombres, porque de esa manera es el sujeto, el hijo, y el predicado con sus complementos es Hablan habla la palabra del del Señor Señor y a los los hombres. hombres. ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos un poquito la traducción. Acuérdense que el griego que ustedes están aprendiendo, la finalidad es traducir el griego o la Biblia que está en griego, ustedes la tienen que traducir, ¿verdad? Ok, vamos a hablar un poquito del adjetivo. ¿Alguien me quiere decir qué es un adjetivo? Describe algo o alguien. Sí, califica el sustantivo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo ¿el perro qué? Califíquenmelo con un adjetivo. El perro Es café. es café, Es ¿verdad? chiquito, Chico, el perro bravo. chico, el perro bravo, el perro grande, el perro negro, el perro flaco, el perro bravo, en fin, es el adjetivo es la palabra dentro de la gramática que sirve para calificar al sustantivo. O sea, ¿qué se dice del sustantivo? El sustantivo puede ser una persona, un objeto o algo así. Entonces dice, cuando un adjetivo modifica a un sustantivo de manera directa, se llama adjetivo en posición atributiva. A esta relación sustantivo-adjetivo se denomina concordancia sustantivo-adjetivo. Dicho de otro modo, sustantivo y adjetivo deben concordar en caso, género y número en cualquier función gramatical. Es decir, que como también se declina el adjetivo, deben de concordar los dos, sustantivo y adjetivo, en el mismo caso, género y número. Miren, aquí tenemos unos ejemplos. Dice, Yule Agate. Yulos es siervo, pero aquí está en un vocativo que viene siendo con signos de admiración. Yule. Agatos es bueno, pero también es aquí siervo bueno o buen siervo, ¿sí? Entonces, siervo bueno, aquí está el adjetivo bueno calificando al siervo. Y si ustedes se fijan, los dos concuerdan con género y número, que viene siendo la épsilon al final. Buen siervo, entonces los dos llevan signos de admiración. Hasta ahí. Buen siervo. Y luego tenemos el verbo ginoskeis. Tú conoces, ¿verdad? No le ponemos el tú, pero diría, buen siervo, conoces, tonteón es un, ay, ¿qué caso es? Ton es Acusativo. acusativo, ajá, Sí. con ni, termina con i, que viene, su traducción es igual que el nominativo. A, el Dios sería el Dios, pero aquí lo traduce como a Dios. Entonces diría, buen siervo, conoces a Dios.
o tú conoces a Dios, que lo tenemos entre paréntesis por si lo queremos mencionar o no. Entonces, la siguiente oración, ¿quién la lee? ¿Quién dice yo? Amén. A Listo. ver, dice didascousi, Dirás, ho, ajá, didascousi, hoi, kaloi, adelphoi, ton, agion, logon, tou, teu, teu. muy bien, muy bien. ¿Qué diría el hermano? Bueno, vamos a ver qué dijo. Muy bien, ahora dice didascosin, entonces me está hablando de un verbo, el verbo enseñar, pero enseñar está en la tercera persona del plural. Diría, ellos enseñan, ¿verdad? Primero así, enseñan. Hoi caloi. Kalos es bueno también, kalos. Adelfoi es hermanos. Pero si ustedes se fijan, concuerda, hasta el artículo, ¿verdad? Concuerda con el caso. Caloi adelfoi. ¿Qué caso es? Un nominativo plural. Los dos están en el nominativo plural. Entonces, esto quiere decir buenos hermanos. Los, porque lleva artículo, los buenos hermanos. Concuerdan en género y número. Tonagión logón. Aquí está otro caso igual. Agión. Ton es un artículo del vocal, no, acusativo, ¿verdad? Agios es santo. Logón. Logos es palabra, pero aquí los dos concuerdan en el caso. Agión, logón, es la santa palabra. Está calificando a la palabra que dice que es santa, la santa palabra. Los dos concuerdan en la terminación, hasta el artículo. Tonación, logón. Touteo es un genitivo del singular que habla de pertenencias de Dios. Entonces, la traducción sería los buenos hermanos, porque vienen siendo el sujeto, los buenos hermanos enseñan la santa palabra de Dios. ¿Sí? Para que sea el sujeto, los buenos hermanos, hasta aquí es el sujeto. Enseñan la santa palabra de Dios, viene siendo el predicado con sus complementos. ¿Sí, hermanos? ¿Sí vamos aprendiendo? Sí, sí, ¿Sí sí. están identificando el adjetivo junto al sustantivo, cómo concuerdan en género y número? Ujú. En este caso sería buen siervo, buenos hermanos, Exacto. malos Ajá. hombres. Malos hombres, ajá, muy bien. Vamos a la tercera, que ya es la última en este ejercicio. A ver, ¿quién lo quiere leer? No todos, porque luego no sabemos quién. Bueno, yo lo intento. Es la A tercera. ver, sí, la tercera. Em, Égete, tous, Ajá, logos, ton, cacón, antropón. muy bien. Vamos a irnos por partes. Ejete, según la terminación ete, me dice que es el verbo. Ejo es tener, pero aquí está en ete, que es la segunda del plural. Diría, vosotros tenéis. O tenéis nada más, como un sujeto tácito. Tenéis tous logos, que viene siendo un, ¿qué es, hermanos? Acusativo, Acusativo plural. Acusativo, plural. pero Entonces queda igual las palabras, porque es plural. Tenéis las palabras. Ahora, aquí viene el adjetivo con el sustantivo calificado, ¿verdad? Ton, cacón, antropón. Cacón es malo, malo. Antropos es hombre, entonces es
¿Esto viene siendo en plural o en singular? Plural. 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 ¿Qué caso viene siendo este? Genitivo. Es un genitivo plural. Entonces es ton, fíjense en la terminación del artículo, ton, cacón, igual, antropón, terminan igual, solo aquí le faltó el acento circunflejo, ¿sí? Ton, cacón, antropón, que viene siendo los malos hombres. Entonces, aquí nos pide. Aquí nos está traduciendo como primero el verbo, tenéis las palabras de los malos hombres. ¿Por qué no ponemos los malos hombres tenéis las palabras? Por el caso, porque es de los malos hombres. No podemos primero poner el sustantivo de los malos hombres tenéis la palabra. ¿Por qué? Porque viene siendo un genitivo, ¿verdad? Por eso es primero el verbo. Tenéis las palabras de los malos hombres. ¿Quién viene siendo el sujeto aquí? ¿Las Hombre. palabras o los Ajá. malos hombres? Las palabras, porque ya los malos hombres es como la extensión, siento. No, más bien el sujeto es los malos hombres. Los malos hombres. Y el predicado es tenéis las palabras de los malos hombres. Bueno, es que, como decíamos, es complejo de repente saber qué poner primero y qué no, ¿verdad? Pero el detalle es bajarlo y saberlo, traducir y ya después le venimos dando la congruencia en la oración. Muy bien. También nos dice que en las oraciones anteriores el adjetivo se encuentra entre el artículo y el sustantivo. No obstante, el adjetivo puede estar fuera del artículo sustantivo, ya sea antes o después del sustantivo al que modifica. Cuando es así, el adjetivo lleva su propio artículo. Fíjense bien esto. Cuando va fuera, dice, estamos hablando, dice, en las oraciones tales el adjetivo se encuentra entre el artículo y el sustantivo. No obstante, el adjetivo puede estar fuera del artículo sustantivo, ya sea antes o después, y cuando es así, lleva su propio artículo, el adjetivo. Con todo, la traducción no sufre ninguna alteración. Vamos a ver ahora los cambios en esa parte en donde el adjetivo lleva su propio artículo porque está fuera del artículo sustantivo. Aquí tenemos esta oración. A ver quién lo lee. Número 2 dice ahí, ¿verdad? Didascousi, ui caloi, hoi Ujú. adelphoi, ton, agion, ton, logon, todo. Teo. Muy bien. ¿Qué dijo? Vamos a ver. Vamos a ver qué dijo. Ok. Los buenos hermanos. Aquí está. Hoi caloi, hoi adelfoi. Los buenos, los hermanos. Aquí se fijaron que lleva su propio artículo. Hoi caloi y hoi adelfoi, ¿sí? Es los malos, perdón, los buenos, los hermanos. Cada uno lleva su artículo. Didascosin es el verbo que era enseñan. Tonagión, que es la santa, ton logón, fíjate bien. Tonagión, ton logón, llevan su propio artículo cada uno. La santa
palabra de Dios. Entonces la oración queda, los buenos hermanos enseñan la santa palabra de Dios. Pero es por eso, porque no, como va separado del artículo sustantivo, entonces lleva su propio artículo. Muy bien, ¿todo bien hasta aquí, hermanos? ¿O ya quieren que Cristo venga? Sí. Todo excelente. Ok, vamos, ya casi estamos terminando esta clase de la oración. Otro Sí. ejemplo, lámbano, aquí también hay un error, tiene una omicron y es omega porque es verbo. Lámbano, ton, agatón, No, tonomón. no, no. Anda. ¿Qué dice aquí? Ah, Recibo, ton, agatón, ton, lomo, nomón. ton, agatón, tonomón. Ujú. Recibo la buena ley. Pero La cada buena. uno, tanto artículo como sustantivo, artículo, perdón, adjetivo como sustantivo, llevan su artículo cada uno. ¿Sí los O- están observando? sí, o sea que diría, a ver, la, Así, ¿lambano era ley? no, lamba Recibir. no es recibir, Mm, yo recibo. Recibo, diría, la buena, la ley. Ujú. Ajá, Recibo la diría, buena ley. recibo la buena, la ley, Ujú. pero en la traducción no es necesario que le pongas los dos artículos, Ok. porque se sobreentiende que es así. Recibo la buena ley, pero en la escritura sí encontramos el artículo de cada uno. Ok. Ah, es que está en griego, hermano. Está en griego, ¿verdad? Ok, vamos a avanzar. Sustantivo sin artículo. Dice, el artículo señala o identifica un objeto. El uso del artículo constituye uno de los matices singulares del coine. El griego koiné carece de artículo indefinido. Sin embargo, esta particularidad indica que un sustantivo de manera implícita tiene carácter definido. En el koiné, el uso del artículo acentúa la identidad del objeto y la ausencia del artículo realza la cualidad o el carácter del objeto. Para la traducción del sustantivo sin artículo se tiene que tomar muy en cuenta el contexto y el criterio hermenéutico sensato. Sin embargo, cuando la ausencia del artículo expresa lo indefinido del sustantivo, en la traducción se debe empelar el artículo indeterminado. Bueno, es que aquí tiene que ver, hermanos, el uso de la gramática española para poder entender, ¿verdad? El artículo, todos sabemos que el artículo definido viene siendo o determinado, viene siendo el, la, en plural, la, las, los. Y un artículo indefinido es cuando no sabemos qué es el artículo, por eso se pone un, unos, unas. Ese es el indeterminado o el indefinido. ¿Verdad? Entonces, en este caso, en el griego, nos habla también mucho de esto para saber si es determinado, o sea, que nos dice exactamente el hombre, dándonos a entender que es masculino o la mujer que es femenino, ¿verdad? Eso es determinado. Pero cuando dice un perro, no nos dice de quién es el perro, nada, o sea, simplemente manifiesta un perro, una casa. Pero cuando nos dice la casa roja, ya está identificando bien el sujeto. Pero cuando nos dice una casa, entonces ustedes tienen que saber que una de tantas que hay por ahí. Bueno, más o menos es algo así en tanto al griego. Miren. Vamos a ver, aquí hay ya varias oraciones. Aquí sí vamos a traducir, muchacho. En la primera oración dice, legei ho theos ton anthropon, que es Dios habla al hombre, ¿sí?
el Dios habla al hombre. No pone el artículo. Dios habla al hombre. Ok, la siguiente oración es Akuei Dios. Theos ton antropon. ¿Cuál es su traducción, muchachos? Escucha, Dios. Dios oye al hombre. Dios escucha al hombre. Ajá. Dios escucha al hombre. Muy bien. Pero, ajá, Dios escucha al hombre. Muy bien. La siguiente, nomón ejomen. Ah, Nosotros tenemos ley o una Entonces ley. diría, tenemos, entonces diría, Tenemos 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 ley. que, tenemos ley, ley. o en este caso sí se pone para darle congruencia a la oración. Tenemos la Una. ley Ah, o la ley tenemos, ¿verdad? ok, ok. O una, ok. Cuarto, tonomon lambanei antropos. el hombre recibe La ley. la ley. Ajá. El hombre recibe la ley. Muy bien. Quizás usted digan, hermana, es que es difícil saber que el indefinido. No, miren, no se estresen. Solamente vamos bajando, así como lo están haciendo ahorita, bajamos y para el momento de traducir todo un párrafo, ahí nos va a decir exactamente la congruencia de cómo sería la oración. Pero fíjense, ahí están traduciendo ya muy bien. Algunas consideraciones. En el COINE, el orden usual de las palabras en la oración, es decir, la sintaxis es verbo, sujeto y complementos. Así viene siendo la oración, pero al traducir podemos escribir primero el sujeto, el verbo con el predicado. Por ejemplo, el hombre escucha la palabra De de Dios. Dios. Ujú. Muy bien. Am, Dice, cuando se quiere poner hincapié en la palabra de la oración empieza con esa palabra, más la traducción no sufre alteración. Por ejemplo, tou teo, ton logon, acuei, hoi antropos, que dice, El, el Dios, la palabra, escucha al hombre. ¿Qué? Logón. Ah, logón. entonces aquí tengo el sujeto para traducir es el hombre, bajo el sujeto, el hombre, Escuche la palabra. el verbo escucha la Palabra palabra de Dios. de Dios. Aunque ahí dice, de Dios la palabra escucha el hombre, ¿sí? En el griego. Pero al traducirla ponemos sujeto, verbo y complementos. Les digo, sí está un poco complejo esa situación, pero con que sepamos lo que dice y ya lo vamos acomodando. Ujú. Muy bien. Ahora, miren, aquí en estas 4 oraciones es lo mismo, pero está acomodado de diferente manera. Bien, vamos a ver, ¿qué dice el inciso A? La palabra de Dios, mm, los hombres, Es singular, hija, es singular. ah, sí, el hombre. Ujú. El hombre escucha la palabra de Dios. Ok, lo ponemos tal cual lo vamos traduciendo. Entonces diría, la palabra de Dios, el hombre escucha, ¿sí? Ok. Ahora, el inciso B es la misma oración acomodada de diferente manera. Aquí diría Antropos. el Hombre
Ton, logón. Palabra Ajá. El hombre, la palabra, touteo. de Dios, escucha. Ajá. El hombre, la palabra de Dios escucha. Escucha. Es la Ujú. misma oración, pero Es la acomodada. misma. Ok. Exacto. Ahora, hay que ver, ahorita al final vamos a ver si cambia el sentido de lo que quiere decir el texto. ¿Sí? Ujú. A ver, inciso C, es la misma, para que ya no me batallen en traducir. Diría entonces, acuei hoi anthropos ton logon tou teo. Escucha el hombre la palabra de Palabra Dios. de Dios. Escucha el hombre la La palabra palabra de Dios. de Dios. Ok. La última. Acuei ton logon tou teo ho anthropos. Escucha la Escucha palabra la de Dios el palabra hombre. de Dios el hombre. Ok. De todas estas 4 oraciones, ¿cuál es la idea central? O sea, ¿cuál es la idea que quería plasmar el escritor? Que el hombre Que escucha el la palabra de hombre, Dios. Ajá. el hombre escucha la palabra de Dios. Nada más que aquí está acomodado. Por ejemplo, escucha la palabra de Dios el hombre. ¿Cambia la idea? No, es lo mismo. Y si ponemos la palabra de Dios el hombre escucha, tampoco cambia. Cambiaría si pusiéramos, am, Dios escucha la palabra del hombre. Ahí sí cambia. Dios escucha la palabra del hombre. Pero eso es incorrecto porque donde me da el genitivo es en de Dios, no en de hombre. ¿Sí? Entonces puede estar acomodada de diferente manera, pero es la idea central que no cambia, aunque como dicen, que no cambia, como dicen, el orden Factores. de los factores no altera el producto, o sea, no altera la idea Sí, central. el sentido no cambia, ¿no? No cambia. Cambiaría si le damos otra, como yo les expliqué ahorita, ¿sí? Dios escucha la palabra del hombre, ¿no? Dios no escucha la palabra del hombre. Ahí lo que dice es que el hombre escucha la palabra de Dios. O sea, la persona central no es el hombre, sino es de Dios. ¿Sí? Ujú. Ok, muy bien. Ah, o entendimos todo o no entendimos nada, ¿verdad? Algo, Creo algo. que es que algo se nos ha de quedar, algo aquí. Pero bueno, vamos a ver. Aquí tenemos unos ejercicios de práctica que ya vamos a traducir en esta noche. Aquí hay que identificar con precisión los verbos, sustantivos, adjetivos y la función gramatical de los mismos. O sea, es importante identificar de quién se habla, ¿verdad? O para quién es, porque eso me va a ayudar a mí a darle la concordancia, la congruencia a la oración. Aquí tenemos la primera oración. ¿Quién la quiere leer? O nomos lege. Legay. Jonomos legei. Muy bien. ¿Cuál es su traducción? La ley nos Dice. o la ¿Sí? ley. La ley dice Ujú. o dice la ley. Ley. Cualquiera de las dos no cambia el sentido de la oración. Inciso B. Pisteomen. Nosotros creemos. Nosotros creemos o Creemos. creemos solamente porque tiene el sujeto Ujú. tácito. Muy Tácito. bien, muy bien. Inciso C. Se quieren ir pronto, ¿verdad? Ya a descansar.
Inciso Lambanei. C. Lambanei anthropos. Tom agaton. Logon tou Kyrios. Kyrio. Curió. Curio. Do curió. Ahora, ¿qué dijo? El hombre, Recibe la buena palabra ujú, de Dios, no, del del Señor. Señor. Del Señor. Exacto. Recibe el hombre la buena palabra del Señor. Si pusiéramos el hombre recibe la buena palabra del Señor, no cambia tampoco. Ujú. Muy bien, es la misma idea. Inciso D. Joia del foi. Hoi. Agioi. Agioi. Acousin. Los hermanos santos escuchan. Escuchan. Que sería los Santos hermanos. Ajá, los santos hermanos escuchan. santos hermanos escuchan o los santos hermanos o los Oye. hermanos santos escuchan. No cambia la idea, aunque la acomoden de cualquier manera, no cambia. O si ponemos escuchan los hermanos, los santos, o escuchan los santos hermanos, Ujú. no cambia. Ujú. Muy bien, hermanos, miren nada más. Inciso E. Menete. Menete, En Luis, Numois, tois nomois ton Didas. didascalón. Permaneced. ¿Quiénes? Ahí fíjense en la terminación, nos dice la Otros, persona, vosotros. Ujú. Entonces es permanecéis en, En es las leyes. preposición, queda igual. Nomón leyes. Permanecéis, En en la las ley del leyes. maestro, En las leyes de los maestros. se me hace que es singular, ¿no? O si es plural. creo que es del maestro. Este es de vosotros, Plural. segunda del Ah, plural. entonces está hablando en plural. Ajá, Ujú. pero ahí es de vosotros. Permanecéis en Ajá, tos nomois. en las leyes. Sí. Permanecéis en las leyes, porque es plural. Ajá, Permanecéis en las leyes didascalón, maestros, de los maestros. de los maestros. Permanecéis en las leyes de los maestros. Ajá, así tal cual. Muy bien. Ven, ya vamos traduciendo. Hay que aprender estas otras palabras en griego que se van a ir acomodando ya en nuestro léxico. Hermanos, ya es importante que todas las palabras que están en el libro, ustedes las vayan escribiendo en griego y su traducción, porque a partir ya de esta clase ya empezamos a traducir bastantes oraciones. Entonces necesitamos que tengan su como léxico, su diccionario, ¿sí? Entonces, hasta aquí ya van más de 50 palabras que las vayan escribiendo, por favor, para cuando ustedes vean ya para traducir, rápido van a su léxico y ahí encuentran la traducción para poder traducir toda la oración, ¿sí? Ahora tenemos la palabra, ¿quién la lee? Amy, Amy, este es un verbo, es el verbo ser o estar, que es la el, próxima clase que vamos a ver. B, el Ejo. verbo. Sí. B, Ego, ego, no es ejo, es Ah, con gama, es ego, ego. que es yo. De ahí viene egoísmo, ególatra, Ujú.
todas esas palabras, ok. C, Carpos. carpos, que es Fruto. fruto, carpos, fruto. Fíjense, ya llevamos. D, Oh. que es no. Inciso E, Mi. No. me o mi, ¿verdad? Cualquiera de Ajá. los dos. También es no. Ahorita vamos a ver por qué. Inciso F, Laos. Laos, pueblo. Ajá. Inciso G, Sofía. no, el G, A la G. La treo. la treo, que es adorar, Ujú. servir. H, Sofía, Sofía. que es Sabiduría. sabiduría. Y Cristos, Dos. Cristo ungido. Cristos es Cristo o ungir. Ungido. Ya tienen ahí más palabras para su léxico. Miren, ahí hay una observación. Dice el negativo o, que es del inciso D, se usa generalmente con los verbos del modo indicativo. El negativo me o mi se usa generalmente con los verbos que no son del modo indicativo. Pero a veces hay oraciones en el griego que encontramos o me y su traducción viene siendo como muy enfática, que dice, por ejemplo, si el escritor quiso decir no hagas esto, ¿verdad? Si encuentran las dos no juntas, viene diciendo no, nunca, o sea, no, nunca, jamás lo hagas, es más enfático. Negativo al cuadrado. Negativo del negativo. Ándale, así como que, ¿de qué Máxima manera te hago potencia. entender que Negativo no, por ¿verdad? 2. Ah, exacto, o sea que no, nunca jamás. Ok. Bien, hermanos, entonces ya fue mucha traducción, ya fue mucho griego. ¿Les parece si el miércoles empezamos con los verbos Amy, que es el verbo ser o estar? ¿O quieren que los veamos de una vez? Yo aquí lo que diga el cliente. ¿Es la media? ¿Son 9:30? ¿Le damos o...? Miércoles. Yo digo que sí para que lo asimilen bien, Sí. porque si no, ya mucho griego se me van a volver locos, ¿verdad? Entonces lo dejamos para el miércoles. Pero sí, ya es importante que tengan su léxico, por favor, Ok. para que ya puedan ir haciendo más traducciones. Ya, no sé si se emocionan, hermanos, de que ya están leyendo, están traduciendo, qué bárbaros, Sí. ¿da? Qué bárbaros, la verdad sí, van muy bien. Ya nos faltan pocas clases, ¿verdad? Maestro Mar, ¿cuánto nos falta? ¿Qué cree Ah, que yo no? sí, habíamos proyectado cerrar ya en la última semana de este mes. Ajá. Ajá. Entonces, así estaba el fechado. Y ahora sí, no sé, usted nos dice. Ah, ok. Bueno, Ajá. entonces para más o menos. La idea es, hermano, que terminemos el libro, Ok, excelente. ¿sí? La idea es que terminemos el libro. Pero sí, como las clases más adelante, pues obviamente van aumentando en Ujú, dificultad. Si no alcanzamos a ver lo que viene siendo la última clase de la primera declinación, no le hace. Ya ven que tenemos pendiente griego 2. ujú. ¿Sí? Entonces eso lo vemos después. Ahorita con lo que están aprendiendo ya pueden ya empezar. Y quiero instruirlos para ver de qué manera ustedes van a preparar sus materiales para enseñarlo. Pueden usar el mismo libro para que lo enseñen ya en sus institutos. Pueden usar el mismo libro y ya los instruiré en qué manera prepararse para dar ese mismo Excelente. curso.
Ujú. Ok. Entonces, bueno, por lo pronto hay que captar lo que estamos aprendiendo para poder enseñar. Muy bien, entonces, profesora, como para que quede asentado, por ahí nos preguntaban por cuestión de sus agendas, Sí. lo dejamos para cerrar terminando abril, o ¿cómo ve usted? Dos. Mm, a ver, nos faltarían una, dos, Ajá, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. serían 10 clases. Sí, como 10 clases, ¿verdad? Que nos Ajá, faltan. Sí, yo creo que sí terminamos. ok, Yo creo que sí, sí terminamos. Nada más tengo un problema con el día 15, hermano, de abril. ok, miércoles 15. Sí, ese día tenemos un viaje a Monterrey, Ujú, entonces no voy a poder. muy bien. Entonces, ya, qué bueno que nos dice así, ya también nosotros nos Lo agenda. acomodamos. Ajá, exacto. Muy Sí, pero bien, le digo, ya al avance que tenemos hasta ahorita, nos vamos a ir rápido. muy bien, Ya el avance que llevamos, ya, sí, sí, yo creo que sí alcanzamos a ver todo el libro. perfecto. ¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno, muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.